Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy contenta de estar aquí un ratito con vosotros, pudiendo hablar explorando la relación entre la nutrición y el cáncer de mama. Me llamo Ana Gispert, soy nutricionista desde hace más de 20 años y, bueno, en estos años me he podido especializar en varias áreas dentro de la nutrición y una de ellas es la nutrición oncológica, que es una de las que más me interesa. Supongo que por la complejidad del tema, pero también porque podemos ayudar a un montón de personas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. A ver si lo veis bien. Espero que se escuche bien también. Bien, pues como decíamos, vamos a hablar un poquito de nutrición y cáncer de mama, centrándonos sobre todo en qué estrategias alimentarias podemos hacer para mejorar el bienestar, tanto físico como mental como social, de, de las pacientes con cáncer de mama. Primero vamos a hablar un poco del papel de la nutrición en tanto la prevención como durante el tratamiento como después. Tenemos que entender que es fundamental. O sea, de hecho, no podemos decir, o sea, no hace milagros, lógicamente, pero tampoco podemos decir que la nutrición no hace nada. Para entender esto, me gustaría enseñaros un poquito lo que son las hallmarks, ¿vale? Cómo estos hábitos alimentarios pueden incidir en las células cancerosas. Para esto, nos vamos a ver las características comunes, o sea, el comportamiento diferente que tienen estas células cancerosas, que se comportan diferente que las células sanas. O sea, estas células cancerosas se transforman y eh, proceden de una forma diferente. No hacen caso de las normas normales de las células sanas. Esto está muy bien descrito por Hanahan y Weinberg. Ya en 2010 hicieron un artículo muy bonito que explica estas hallmarks, estas características, y que se ha ido actualizando hasta la actualidad. La última actualización fue en 2022, donde añadieron unas cuantas más, pero bueno, estas hallmarks o estas características diferentes nos explican por qué estas células se replican constantemente o proliferan de forma continua, son inmortales, se pueden mover, pueden invadir otros tejidos, pueden evadir el sistema inmune, pueden desregular el metabolismo, pueden eh, pasar de la apoptosis, que es la muerte programada de las células, ¿no? Que tienen la vida programada. Y todo esto, bueno, tiene mucho que ver con la nutrición, porque esta desregulación del metabolismo, por ejemplo, pues nos lleva a que estos tumores hagan como un microentorno permisivo, donde hay más resistencia a la insulina, más inflamación crónica de bajo grado, y esto hace que estas células se puedan comportar también de esta forma. Y la microbiota también alterada, hacen también cambios a nivel epigenéticos. Bien, todo esto, como decíamos, está bien descrito por la ciencia y a nivel terapéutico porque nos explica muy bien el por qué es tan complicada esta enfermedad. También nos propone un reto, ¿no lo veis? Aquí, un reto, y finalmente también nos dan oportunidades. Me ha quedado clavado esto, un momento. Muy bien, perdón. Bien, pues como decíamos, algunos componentes de nuestra alimentación pueden afectar, ¿vale? Pues a vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas de buena calidad como el omega 3. Todo esto nos puede ayudar pues, a una mejor reparación del ADN, a mejorar la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta del sistema inmune, a una mejor regulación hormonal, tanto, pues, no sé si hablamos de estrógenos o de insulina. Nos puede ayudar a la diferenciación de ciertas células, a mejorar esta apoptosis, ¿no? A que realmente pase esta muerte programada, a regular el ciclo celular y, como decíamos, también a mejorar el microentorno de este metabolismo tumoral, que es un microentorno permisivo para que sigan transformándose estas células y funcionen de esta manera diferente que las sanas. Bien, cuando hablamos de cáncer, tendemos a pensar que las causas son más genéticas, ¿no? Más heredables, cuando realmente sabemos que a nivel de genes sería más o menos 10%. Por ejemplo, hablando de cáncer de mama, los más conocidos serían el tipo BRCA2, BRCA1,
Pero realmente la gran mayoría de cánceres son más por causas del medio ambiente, es más desglosado. Una parte importante sería por una mala alimentación, grasas de mala calidad, falta de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, ¿no? El tabaco, el alcohol, algunas infecciones, la obesidad, que luego hablamos, ¿vale? Simplemente quería que vieseis que realmente es un problema más del medio ambiente que nos afecta a nivel metabólico y no tan a nivel de heredabilidad de nuestros padres. Según la Organización Mundial de la Salud, entonces, con todo esto que hemos visto, podemos ver que todos los tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, pues podría ser prevenible y que la alimentación realmente juega este papel crucial. Muchas veces, cuando nos diagnostican un cáncer, tenemos motivación suficiente para hacer cambios y a veces estamos tentados pues, a hacer cambios de arriba abajo, cuando realmente no es necesario. Con pequeños cambios, en todos los contextos, podemos obtener grandes resultados. Voy a mover otra vez la pantallita y a lo mejor me vuelve a fallar, pero es que si no, no vemos, ¿no? Vale, pequeños cambios nos pueden dar grandes resultados. Con lo cual, aprender lo que es un patrón de alimentación saludable, aprender significa de forma progresiva y paulatina, ¿no? Hacer cambios drásticos de un día para otro. Y es un proceso de aprendizaje, con lo cual esto requiere tiempo, paciencia y práctica, ¿vale? Pero sí que es verdad que un enfoque nutricional bien planificado y adecuado, mirando el contexto de la persona, nos puede apoyar en el tratamiento y además nos puede ayudar a la prevención de ciertas complicaciones. Vamos a ver. Hay ciertos objetivos durante un cáncer. Fijaros, tenemos varios tipos de tratamientos a los que nos tenemos que someter, ¿no? Desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. En todos ellos, con la nutrición o con estrategias nutricionales o con pequeños trucos, podríamos ayudar. A nivel de cirugía, podemos, por ejemplo, hacer un acondicionamiento prequirúrgico, o sea, preparar a la persona pues, para que todo vaya mejor, para que se cicatrice mejor la herida, para que haya menos complicaciones, para que estemos menos tiempo en el hospital. Por ejemplo, antes de la operación sería interesante no hacer un exceso pues, de azúcar, de algunos alimentos como ajo y cebolla, o por ejemplo suplementos de omega 3 que nos pueden alterar un poquito la coagulación de la sangre. Podríamos recomendar un probiótico para ayudar a que el sistema inmune esté algo mejor. Pero bueno, siempre según el contexto y según la persona, ¿eh? A nivel de quimioterapia, si conocemos el fármaco con lo que nos van a tratar, podemos adelantarnos y podemos trabajar para que no nos vayan para abajo glóbulos blancos, ¿no? Y nos aparezca una neutropenia, que es uno de los efectos secundarios de muchos fármacos. O algunos fármacos, por ejemplo, nos dan una bajada de magnesio o de vitamina B12. O con algunos fármacos tenemos que ir con cuidado pues con el riñón, para evitar fallos renales o daños renales. A nivel de radioterapia podemos ayudar también a cuidar las mucosas, a cuidar la piel. A nivel de inmunoterapia, sabemos que los fármacos que apuntan allí, pues a la segunda, tercera semana, pues tenemos una bajada de masa muscular y tenemos que trabajar para ello. Luego también cuando nos dan tamoxifeno o algún similar, tenemos que ver a la persona pues, con la fatiga, con problemas así más articulares, este cansancio que decíamos. Solemos tener más propensión a poner grasa abdominal, que esto ya nos lleva para un entorno metabólico que no nos interesa. Es decir, quiero que veáis que podemos eh, trabajar en todos los contextos y en todos los puntos. No sé, hay un fármaco, por ejemplo, que puede dar espasmos laringios y cuando tomamos bebidas muy frías, pues la persona se puede asustar porque se agudiza más. Entonces, explicándole a la persona que tenemos que tomar las cosas más templadas, pues lo podríamos solucionar, ¿no? En todos los casos, como objetivos, queremos mejorar el estado nutricional, estos nutrientes, vitamina D, B9, B12, B6, el magnesio, la vitamina K, sí. Optimizar los tratamientos, o sea, ayudar a la persona a que con la misma dosis nos sea eficaz y bajar un poquito la toxicidad, o sea, mejorar también la tolerancia, paliar efectos secundarios, ¿no? Ayudar a torearlos y el riesgo de complicaciones, favorecer la actividad física
y proporcionar sensación siempre de bienestar. Por lo cual, al final, lo que queremos siempre es mejorar la calidad de vida. Seguimos con estos objetivos durante la cáncer, porque claro, estamos hablando, por lo que hemos visto, de una enfermedad que por distintos mecanismos tenemos a veces una ingesta reducida, por el estrés, o porque de repente tenemos más dolor, o tenemos vómitos, o náuseas, o xerostomía, o mucositis, que son muy molestos, o vómitos. También hemos visto que tenemos requerimientos aumentados, es decir, este tumor para crecer necesita mucha energía y muchas más proteínas, hay un catabolismo de alguna manera, con lo cual tenemos requerimientos aumentados, una ingesta reducida, y este catabolismo, esta bajada de masa más activado. Con lo cual, siempre que hacemos esto, evitar la desnutrición y la sarcopenia. Esto tenemos que empezar a ver que es importante el estado nutricional y también la composición corporal. Porque si la persona tiene una baja masa muscular y un exceso de grasa, sobre todo de grasa más abdominal, más central, ¿no? Más visceral, que nos da más resistencia a la insulina, que este entorno metabólico peor, ¿no? Mejor para estas células cancerosas, pues se agrava, ¿no? A veces requerirá más dosis de tratamiento y esto también puede aumentar los efectos secundarios y empeorar el pronóstico. Con lo cual, las prioridades serán siempre preservar esta masa muscular y mantener este buen estado nutricional. Seguimos. ¿Qué factores influyen en la salud? Porque la salud son muchas cosas, no es una cosa que se tiene o no se tiene. De hecho, es un proceso dinámico y que depende pues, de nuestros hábitos, de nuestro entorno, ¿no? El medio ambiente, la biología, ¿no? Nuestra predisposición. Y hablamos siempre, cuando hablamos de salud, pues de salud física, de salud mental y de salud social. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que ir con mucho cuidado con las recomendaciones que damos o con las intervenciones nutricionales que proponemos. Tenemos que ser muy conscientes de quién tenemos delante y todo ese contexto. Con lo cual me gustaría remarcar que los nutricionistas ponemos dietas restrictivas, enseñamos a comer de forma saludable y sin miedo. Sí que es verdad que podemos adaptar ciertas estrategias, sí, una alimentación más tipo local, o un pequeño ayuno intermitente espiritual de la persona, o podemos tener que hacer una dieta un poquito bajo en fibras para mejorar los intestinales. Debemos adaptar ciertas estrategias, pero siempre mirando muy bien quién tenemos delante. No porque pensemos que si pasa esto tenemos que hacer una dieta cetogénica cuando la persona a lo mejor la vamos a estresar más. ¿Se entiende? Hay que adaptarlo, no queremos ser un problema más, queremos ayudar en la solución y en el bienestar de la persona. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, hemos hablado de la obesidad, que sabemos que es uno de los factores o causas, ¿no? de esta enfermedad, pero a mí me gustaría hablar un poquito más allá del peso. Hemos visto que es una condición de salud compleja, diversa y que por todo ello necesitamos un abordaje multidisciplinar e integrador, tanto para la comprensión como la prevención como el tratamiento. Entonces, sabemos que en muchos casos se afirma que los cánceres, por ejemplo, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, pues por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, están relacionadas con exceso de peso o obesidad. Pero desde mi punto de vista y la de muchos compañeros, no deberíamos hablar tanto de peso, sino mejor dicho de composición corporal. Fijaros, aquí tenéis el IMC, que es tan solo peso dividido entre la estatura al cuadrado. Y aquí tenéis dos figuras de dos mujeres que teóricamente tienen el mismo peso, ¿no? 85 kilos, y la misma estatura, 1,70, con lo cual nos da como resultado un sobrepeso tipo 2, ¿no? Estamos muy cerca de 30, que sería donde empieza la obesidad. Pero realmente, si miráis esas figuras, ¿creéis que el estado físico de estas dos mujeres son iguales? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la diferencia? Pues es esta composición corporal, esta relación entre el músculo y la grasa. Y esto es muchísimo más importante que el peso. Quiero ayudar a quitar un poquito este estigma, porque además es muy típico, ¿no? Hay que bajar de peso. Es que el hecho de centrarnos en un peso ya nos estresa. En cambio, hablar de
aumentar masa muscular y mejorar esta relación músculo-grasa, pues nos puede servir. A mí me gusta decir que vale más la pena subir 2 kilos de músculo que bajar 2 kilos de grasa. Es que es mejor a nivel salud, ¿vale? O sea que deberíamos trabajar esta composición corporal, ya que sabemos que podemos reducir el riesgo de cáncer de mama en muchos casos. Y bien, ¿y qué hay que comer? Porque claro, tenemos claro, ¿no? Una dieta saludable, rica en nutrientes, pues nos puede mejorar la calidad de vida, porque nos hace sentir mejor, porque nos mejora también la microbiota y este eje intestino-cerebro, con lo cual eh, nos sentimos mejor en todos los aspectos. Y además hemos visto que una dieta saludable y nutritiva puede ayudar a nivel de este microentorno metabólico para ponerse lo más difícil al crecimiento del cáncer. Entonces vamos a intentar ver qué nutrientes o qué alimentos pueden ser interesantes, ¿vale? Para también mitigar estos efectos secundarios. Bien. ¿Qué creéis? ¿Que existe una alimentación anticáncer? Sí, ¿no? De hecho, por el marketing que hay alrededor de esto, parecería que sí. Pues no, la alimentación a día de hoy tenemos que decir que no cura el cáncer, pero como decíamos, le puede poner las cosas más difíciles. Pero sí que es verdad que, como decíamos, tiene un papel importantísimo en todos los contextos para mejorar el sistema inmune, proporcionar esa energía que puede combatir la enfermedad y mejorar la calidad de vida en muchas esferas. ¿Y cuál es la mejor dieta? Porque, fijaros, ¿no? Pesquera, una vegetariana, pesquetariana, una probiótica, una keto, una loca, una paleo y podríamos seguir. Cada una tiene sus cosas positivas y puede tener sus cosas, por ejemplo, no negativas, pero que se tengan que contextualizar. Por ejemplo, una vegetariana o una vegana puede ser muy buena idea, pero habrá que ir con cuidado pues, en aportar bien las proteínas que necesitamos, ¿no? Para nutrir este músculo y para vencer un poquito lo que hemos hablado hace un ratito. Pero estas, por ejemplo, deberíamos ir con cuidado también con la vegana y la vegetariana, porque podemos quedarnos un poco cortos a nivel de omega 3, que sabéis que es una grasa saludable muy importante. Una flexitariana sería fantástica porque todas estas si están bien asesoradas o bien llevadas, ¿eh? Flexitariana, la macrobiótica podría dar un poquito más de inquietudes. Una keto sabemos que está estudiada, pero es que no le cuadra a todo el mundo, es una dieta muy restrictiva. Y una paleo, depende de cómo se plantee, también, en realidad, un patrón mediterráneo se ha visto que es lo más adecuado. En realidad, lo más adecuado es ver los hábitos, los gustos, los horarios, las preferencias de la persona y a partir de ahí ir trabajando, enriqueciendo, poniendo más nutrientes, viendo dónde tenemos que reforzar un poquito más y a partir de ahí aplicar ciertas estrategias como eso, ¿no? Pues saciarnos más para poder dejar descansar un poquito más el cuerpo y tener unas ventanas de ayuno un poquito más grandes o en ciertos momentos ayudar a usar unos alimentos en vez de otros, por ejemplo, para bajar la carga glucémica y que todo funcione mejor. Pero la dieta mediterránea sería la que está más estudiada y sabemos que es la más adecuada, en realidad. Y para la mediterránea son muchas cosas también. De hecho, bueno, muy padre. Claro, una dieta mediterránea que es, al final es la base de frutas, verduras, hortalizas, ¿no? Una buena cantidad de, si pusiésemos encima de la mesa todo lo que vamos a comer en un día, perdón, lo que debería ocupar más es esto, la verdura, las hortalizas, la fruta. ¿Por qué? Porque hay vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos que regulan la respuesta inflamatoria. Tenemos que poner proteínas de buena calidad, grasas de buena calidad, evitar un poquito o desplazar las que no son de buena calidad, subir este omega 3, aportar todos estos micronutrientes y trabajar a nivel de hidratos de carbono o féculas, priorizar las que son más interesantes, las que sacian más, las que aportan más fibra, más vitaminas, más minerales. Y luego eso, individualizarlo, porque hay personas que por daño en el intestino, por la medicación o porque ya lo llevaban con ellos, pues tenemos que trabajar con unas verduras o frutas y no tanto con unas otras para que no les dé tanta sintomatología. ¿Se entiende? Para mí lo más importante es este contexto. Individualizar. Bien, ¿y por dónde empiezo?
hablando, ¿no?, de que este estilo de vida, no solo la alimentación, el estilo de vida es fundamental para prevenir, para mejorar la calidad de vida durante los tratamientos y la recuperación. Y a veces lo que nos cuesta es ver por dónde empezamos. Fijaros, aquí os he puesto unas cuantas, o sea, como una rueda, para que cada uno mire y ponga en orden de prioridad qué puntos debería mejorar o qué puntos podría trabajar para comer más sano. Desde más conocimiento sobre lo que es una alimentación saludable, ¿no?, porque muchas personas piensan, pues no sé, el aguacate, las olivas, no son saludables porque tienen mucha grasa y engordan. Pues se les debería explicar que más que contar calorías o cantidades, deberíamos mejorar la, la calidad de estos nutrientes, ¿no? Por poner un ejemplo. O aumentar este consumo de alimentos nutritivos o disminuir el consumo de ultraprocesados sin prohibir. Aprender a cocinar recetas ricas y sanas y tener un listado, por ejemplo, de ideas que no sean fáciles, porque hay momentos en que nos encontramos mal, estamos cansados y no nos pondremos a cocinar mucho, ¿no? También podemos hacer como un fondo de armario para que podamos, casi sin cocinar, tener comidas preparadas y que nos gusten para nutrirnos bien. O aprender a escuchar y atender nuestras señales de hambre y saciedad. Para mí esto es muy importante porque no nos han enseñado y en general comemos pues porque toca, porque bueno, comemos por muchas más cosas, ¿no?, que por no nutrirnos, y está bien, ¿no? La comida emocional en realidad tampoco es mala, pero sí que deberíamos aprender a escuchar si tenemos más hambre, si estamos más neutros, si estamos saciados, pues para no llegar a un punto que estamos incómodos, ¿no? Usar esta parte del córtex prefrontal, que es la zona que desarrollamos, ¿no?, más allá de la adolescencia, y que nos ayuda a planificar, a ejecutar, a, sí, a medir daño y beneficio. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados o con estrés emocional o que dormimos mal, nos cuesta más escuchar estas señales y a veces tiramos más de esta comida en búsqueda de placer. Entonces, aprender a tener un poquito más de conciencia en esto, ¿no? Estos serían los primeros pasos de lo que es una alimentación intuitiva y consciente. ¿Qué más también? La organización es importante, o comer de forma más consciente, más atenta, es decir, poner los 5 sentidos, es otra parte de esta alimentación consciente. Educar el paladar en casos de que no nos gusten ciertos alimentos como las verduras, por ejemplo. Atender a esta gestión emocional y buscar ayuda, lógicamente, cuando que un psicólogo nos puede ayudar, y otras cosas. Me parece interesante esto, que paréis el vídeo y si os apetece, pues miréis por dónde empezaríais para comer más sano y busquéis ayuda. Bien, decíamos eso, ¿no? Una alimentación contextualizada. O sea, la alimentación saludable se tiene que adaptar a las personas, ¿no?, a las necesidades de cada uno, tanto a nivel cultural como personal. No al revés, no que la persona se tenga que adaptar a la dieta, porque entonces nos causa más estrés y esto pues no es salud, no nos da bienestar. Al final, a mí me gusta mucho esta palabra, hay que buscar adherencia. Adherencia, o sea, que podamos sostener estos hábitos, con lo cual para que haya adherencia nos tiene que gustar realmente lo que hacemos, tenemos que disfrutar de la comida, si no, no vamos por buen camino. El ejercicio, pues creo que mañana tenéis también una conferencia sobre esto, pero para mí es de lo más importante. La alimentación es importante, pero el ejercicio es que nos tenemos que poner fuertes en todos los sentidos. Además, pensad que cuando hablamos de cáncer de mama, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en el riesgo, ¿no?, futuro a una osteoporosis, bueno, osteopenia o una osteoporosis. Entonces, el ejercicio es lo más importante, aparte del estado nutricional, estos nutrientes que hablábamos antes. Hay que evitar también el alcohol y el tabaco, ya que se asocia tanto a mayor riesgo como a complicaciones durante el tratamiento. Y estos alimentos clave para reducir el riesgo y para mejorar también durante los tratamientos y para evitar complicaciones, estábamos hablando de estos alimentos fundamentales que están en la dieta mediterránea: frutas, verduras, como decíamos, tenemos vitaminas, antioxidantes, las legumbres, por ejemplo, es un aporte de proteínas que, si nos sienta bien, es que deberíamos priorizar estas legumbres porque, mira, la recomendación actual está mínimo en 4 veces a la semana.
hay que trabajar y pensar con la persona en qué platos nos gustan, nos sientan bien de legumbres para ir a buscar este objetivo. Porque además nos sacia, nos alimenta la microbiota y esta microbiota, como decíamos, nos ayuda a esta gestión emocional. Los cereales integrales, como la quinoa, el arroz integral, las grasas saludables, el aceite de oliva, las olivas, el aguacate, el pescado azul pequeño, las semillas, el lino, la chía, las nueces, los frutos secos. El lino y la chía, recordad que para poder absorber bien todos sus nutrientes deberían ser o bien molido o bien hidratado. Bien, yo creo que más o menos hemos dicho las cosas más importantes y que entendamos que esta dieta o patrón mediterráneo, al final es una alimentación con una carga glucémica bajita, sobre todo si subimos legumbres y desplazamos otros cereales más refinados, y que además nos ayuda a modular la inflamación. Cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, es que la alimentación que deberíamos seguir todos debería ser eh, con este efecto antiinflamatorio. Y esto no quiere decir que un día no podamos hacer una cosa que lleve azúcar o panela o que lleve un refinado, ¿vale? Al final lo que queremos es buscar un entorno metabólico que nos ayude, pero si tenemos una buena base de alimentación no pasa nada. O sea, que un día hagamos una punta para arriba con hidratos de carbono refinados o con cosas de grasa, con grasas de mala calidad, no significa que vamos a ir para atrás, ¿vale? Esta flexibilidad es de vital importancia, porque además, como decíamos antes, cuando estamos estresados tendemos a buscar cosas más palatables y que se abren así, ¿no? Que no requieren casi cocinar. Entonces tenemos que buscar esta flexibilidad y sí que ayudar a la persona a que aumentando y disfrutando de alimentos saludables y buscando alternativas a los dulces, que desplace estos alimentos que son más proinflamatorios y más, ¿no? Más que nos lleven a la resistencia a la insulina que sabemos que nos va bien. Como decíamos, las proteínas son importantísimas, son esenciales y hay que aprender, sin perdernos en números, en saber si más o menos vamos bien. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres no hacen una ensalada y una lata de atún o de bonito, así pequeñita? Con esto nos quedamos cortos, nos quedamos más o menos a la mitad de la proteína que necesitamos. O nos hacemos, yo qué sé, una judía verde con patata y nos ponemos 2 huevos. Pues estos 2 huevos también nos quedamos cortos. Aquí podríamos añadir o bien un poquito, no sé, de garbanzos, un poquito de queso, mejor de cabra o de oveja, en estos casos probablemente. ¿Vale? O sea, aprender a llegar a estas proteínas también se entrena y se aprende. Los alimentos procesados, sí, no son neutros. Sabemos que no nos van bien, pero como decíamos, si los prohibimos, ¿no? El ser humano, si algo nos prohibimos nosotros mismos, nos prohíben de fuera, es que nos aumenta el deseo. Con lo cual, más que prohibir, sería reducir y no pensar en reducir tampoco, sino en aumentar otros alimentos que nos gusten, que nos den bienestar y que nos desplacen estos. ¿Se entiende? Pero sí, estos alimentos procesados suelen, si miramos los ingredientes, que es lo que deberíamos mirar para saber la calidad de lo que comemos, pues normalmente son harinas refinadas, con azúcar, diferentes tipos de azúcar, grasas de mala calidad y todo eso, como decíamos, no es neutro, tiene un impacto negativo en la salud. Bien, entonces el hecho de ayudar a planificar las comidas, la organización, mantener una buena hidratación, todo esto es fundamental. ¿Y cómo lo deberíamos hacer? Consultando a un nutricionista. Un nutricionista es la persona que ha estudiado para poder hacer cambios en la pauta en la alimentación de las personas, y que podemos ayudar a eso, a adaptarlo y a contextualizarlo, ¿vale? Y eso, y a mejorar el bienestar general del paciente. A mí me gusta también siempre hablar de esta alimentación consciente, ya que vamos a decirlo al revés. Cuando vamos con piloto automático, que al final vamos todos un poco así, ¿no? Piloto automático con cosas automáticas, somos esclavos de los hábitos viejos que hemos aprendido durante los años. Entonces, aumentar la conciencia, mm, mirar los alimentos, olerlos, probarlos, masticarlos, escuchar cómo crujen en la oreja. Primero también para respirar, pensar si tenemos hambre, qué tipo de hambre es, a medida que vamos comiendo, pensando si ya nos vamos quedando satisfechos, ¿no? Yo siempre trabajo con una escalera del 1 al 10.
para saber eso, ¿no? 1 o 2 sería mucha hambre extrema, que no la deberíamos sentir mucho, 5 es neutro y 6, 7 sería ya estoy saciada, estoy satisfecha, empiezo a estar bien, el 8 ya sería incómodo. Entonces, aprender a escucharnos es, es que nos mejora todo, nos mejora hasta la microbiota y nos mejora, somos más libres para escoger. ¿Mm? Entonces, la información es poder y empoderar a las personas siempre nos ayudará a mejorar la salud. Pero esto, buscando elecciones conscientes, responsables y flexibles, ¿m? Para que la persona se gestione su alimentación de forma más intuitiva y apropiada. Hay momentos en que no, hay momentos en que necesitamos decir, esto lo planificamos así porque la persona en aquel momento lo puede pensar, pero siempre trabajaremos para este lado, ¿se entiende, no? Bueno, y cuando hablamos de suplementos, pues primero, siempre deberíamos trabajar con los hábitos de la persona y buscar de qué manera podemos mejorar la alimentación. Pero sí que mirando luego analíticas de sangre, si hay déficits, pues podemos suplementarlos, deberíamos suplementarlos para mejorar y apoyar este estado nutricional. Pero lo que os quiero decir sobre todo es que siempre supervisión profesional, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, la vitamina D, el magnesio, la B9, la B12, en el cisteína, se puede trabajar con glutamina para mejorar las mucosas, se pueden hacer muchísimas cosas, pero siempre con supervisión profesional. También me gustaría decir que a veces cuando nos dan tratamiento de quimio, alguna persona nos podría decir, ay, a mí me han dicho que esta planta para depurar, ojo, porque cuando estamos trabajando con quimioterápicos, no queremos, o sea, queremos que el fármaco haga su efecto. Con lo cual, si queremos hacer algo para preparar, para ayudar al hígado, para llegar mejor a la próxima quimio, deberíamos dejar al menos unos 7, 8 días después de dar la quimio sin tomar nada, para no bajar la eficacia de este tratamiento. Con lo cual, repito, supervisión profesional siempre. Y bien, hemos visto esto, que la nutrición individualizada puede ser clave para mejorar esta calidad de vida y que siempre está bien revisar tus hábitos ya que cada mordisco ayuda. Finalmente, me gustaría haceros un pequeño obsequio. Sacad el móvil y captad este QR donde os podéis descargar una pequeña guía que hice hace unos días en nuestro perfil y que bueno, es un resumen de los puntos que creo que he querido dar en esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Sé que os quedarán preguntas, siempre salen inquietudes, ¿no? O preguntas polémicas cuando hablamos de nutrición y cáncer. Pero bueno, quería dar unas pinceladas para que veáis un poquito lo que es importante para mí. Y espero que os haya gustado y os haya servido. Nos vemos pronto. Gracias.